tema de este martes, Patagonia Rebelde, un hecho que tiene unos cuantos años en la Argentina, en el sur, ¿no? Correcto. Hicimos un cambio de total en cuanto a la orientación, ¿no? Hace 15 días estuvimos hablando con gente del litoral argentino, ahora nos corrimos casi 4.000 kilómetros al sur, hoy vamos a estar entrevistando a gente de Calafate y Río Gallegos, y recordando una de las etapas más sangrientas dentro de un gobierno democrático de la República Argentina. Hace 99 años, gobierno de don Hipólito Yrigoyen. En 1919 recién había terminado la Primera Guerra Mundial, había algunos conflictos económicos en todo el mundo, que Argentina no quedó ajeno de ello, y algunos conflictos sociales, laborales. En enero del año 19 había habido un conflicto en Buenos Aires, los talleres Bacena, donde hubo enfrentamientos, donde hubo corrió sangre, hubo muertos, aparece un grupo de ultraderecha en la Argentina que aprovechó esa oportunidad en Villa Crespo para atentar contra la comunidad judía en el año 19, que están las crónicas de la época, que sacaban a los patriarcas judíos de la barba, arrastrándolos por arriba de los adoquines en la ciudad de Buenos Aires. Y termina ese 2019 de una forma muy complicada en el sur. La lana había bajado de precios a 1/3 de su valor internacionalmente, y los grandes terratenientes del sur, algunos argentinos, muchos ingleses sobre todo, que a su vez de criar las ovejas tienen los frigoríficos, de alguna forma compensan esta pérdida del valor de la lana con pérdida de la calidad laboral. Entonces la gente, el esquilador, el arriero, el empleado del frigorífico, se encontró con que no les pagaban en pesos, sino que le pagaban con vales. Esos vales se cambiaban en los comercios de las mismas empresas, había condiciones de hacinamiento, no había descanso laboral. Entonces empieza a haber una huelga importante reclamando por esos derechos laborales, que arranca en el campo, se termina llevando a todo Santa Cruz, o sea, llega a los puertos de Santa Cruz. Interviene el gobierno nacional, que va a reemplazar al gobernador de la época. El gobernador de la época, que era Falcón, es reemplazado por un militar, Issa lo lleva a Varela, que es un jefe del ejército con una tropa, y hay una reunión donde se acuerda que se le van a reconocer los derechos a los trabajadores. Muchos estancieros acuerdan cumplir con esto, y en realidad, bueno, esto no se cumple, y termina habiendo una bronca más grande y empieza a haber una complejidad mucho más importante, ¿no? Empieza a haber secuestro de estancias, ocupación de estancias, enfrentamientos armados. Vuelve Varela, que es el representante del gobierno nacional con tropas del ejército, y esto termina con una feroz represión que se habla de 1.500 muertos. Bueno, Yrigoyen, digamos, en algún momento apoyaba, ¿no?, un poco a los estancieros, o es entre comillas, o se le fue de las manos. Esto es siempre queda ahí, hay sectores, seguramente con la gente que entrevistemos hoy va a decir que fue en orden directa de Yrigoyen la represión. Otros dicen que no, que Yrigoyen se hizo cargo porque era el presidente, pero en realidad no dio la orden de reprimir. Pero la historia es que murieron esas 1.500 personas. ¿Qué pasa? Después de Yrigoyen vienen gobiernos conservadores que ocultan esta historia. La historia oficial habló durante muchos años de 30 a 40 muertos. Incluso se armó una historia alrededor de que en realidad no fue una huelga, que eran bandoleros, que fue un intento de Chile de ocupar la Patagonia Argentina. Había muchos extranjeros, no solamente había argentinos, inmigrantes que estaban laburando que estaban trabajando en esa época, hasta que Osvaldo Bayer, que es un historiador que murió hace un año, en la década del 70, presenta un estudio muy profundo de esta historia, porque todavía quedaban testigos, quedaban sobrevivientes tanto de los obreros, de los huelguistas, como también militares de la época, y se fue rearmando la historia. Y él presenta un libro y se hace una película, que es La Patagonia Rebelde, año 72 estamos hablando, con Héctor Alterio. La gente más grande se recordará esta película, que cuando va a pasar, en esa época estaba la famosa censura en marcha ya, había que pasar por un tribunal que determinaba cuáles películas se podían ver y cuáles no. Creo que eran 5 miembros, uno de ellos un militar, dice no la vamos a ver. Justo era un Anaya, que Anaya había sido uno de los asesinos de la Patagonia, ¿no? Uno de los militares, que insólitamente en el gobierno después de los conservadores fue el ministro de Educación de la Nación, uno de los que habían matado a los 1.500 huelguistas en la Patagonia. Estas historias raras de la Argentina, ¿no?
Perón decía en los 70, yo la quiero ver la película, en un momento se liberó la película, se la pudo ver durante muy poquito tiempo, y automáticamente cuando muere Perón, la AAA, comandada por López Rega, le pone la pata arriba, la censuran la película nuevamente y corren a todo lo que están relacionados a la película. Héctor Alterio se tiene que ir, y también Osvaldo Bayer, que estuvo muchos años recluido en Alemania porque estaba en las listas negras de perseguido en Argentina. Con la Avenida de la Democracia, con Alfonsín 83, se volvió a ver, que muchos la vimos ahí, esta película, La Patagonia Rebelde, y se puso arriba de la mesa esta historia que estuvo mal contada o ocultada durante 70 años. Bueno, y mucha gente trabajando para saber lo más cercano posible qué fue lo que sucedió, ¿no? Bueno, a partir de Osvaldo Bayer recorrió la zona, hubo gente que colaboró con él para encontrar viejos archivos, para encontrar familiares. Estos días justamente se cumplen 99 años. Hoy esta semana la hija de Osvaldo Bayer presentando una película que se llama Mi Viejo en Río Gallegos y en el Calafate. Hay un monumento, un cenotafio que está en la estancia Lanita, que es de los Menéndez Brown. Hoy los dueños del Anónimo, para que la gente ubique de la gente de la familia que estamos hablando, que es donde se produjo uno de los mayores matanzas. Esto está entre Calafate y el glaciar Perito Moreno. Aquel que conoce el Perito Moreno, yendo hacia la derecha está este monumento. Y hay una comisión de la huelga del 2021 ahí en Calafate, que son quienes mantienen viva esta memoria, digamos, quienes se preocupan por sostener la historia, los lugares, la memoria. Y bueno, hoy justamente vamos a tratar de hablar con el creador de esta comisión de la memoria, que es el jefe del Archivo Histórico de Calafate. Es un escritor, un historiador. Así que en un ratito espero que podamos, esta magia que hacemos de conectarnos al aire, este desafío de estar en directo, esperemos que el viento no se lo lleve. Bueno, ¿cómo cuesta, no? Estos hechos, este hecho u otros hechos aberrantes de la historia en diferentes países del mundo, digo, ¿cómo cuesta después de tantos años, no? Abrir los archivos, llegar un poco a la verdad. Bueno, uno de los jefes de los huelguistas, que eran anarquistas, la mayoría de ellos, era un español, el Gallego Soto, y la hija del Gallego Soto va a estar el día 8 de diciembre en el cenotafio, ahí en Lanita, recordando a su padre y todos los huelguistas, ¿no? Porque parece muy lejano en el tiempo, 99 años, pero todavía quedan algunos testigos, digamos, de lo que pasó, o por lo menos testigos casi directos por ser hijos de lo que pasó en ese momento, ¿no? Bueno, así que en minutos vamos a hablar. Vamos a estar con Luis Milton Ibarra Filemón, que es la persona que está un poco al frente de todo esto, que te decía, hoy están trabajando con las universidades de la Patagonia, con la Facultad de Historia, recogiendo historias, manteniendo lugares. Esto es un tema resistido todavía en algunos lugares, porque los estancieros muchas veces dicen acá no pasó nada, hasta que aparecen los cadáveres. Y bueno, de esos 40 cadáveres que se hablaba, de esos 40 asesinatos, hoy estamos hablando de 1500, y seguramente Luis nos va a contar la historia del Gallego Soto. Bueno, la otra vez, hace un par de viernes, Fabricio Machiniera, nuestro historiador de los viernes, habló un poco de la historia y bueno, también contando algunas historias que decían los diarios, la iglesia, distintos puntos de esta historia. Correcto. Justamente los diarios de la época, el diario La Nación, la Iglesia, decían que era un avance del anarquismo, digamos, y que la intención era incluso voltear el gobierno, ¿no? Cuando en realidad lo que quería la gente era tener un lugar digno donde estar, que querían comer, porque había problemas hasta que no le daban de comer, vivían en condiciones tremendas. Y bueno, se fue de mambo, tienen los chicos, ¿no? El tema empezó a haber secuestros se secuestraban estancieros para quedarse con el alimento y las armas, y terminó después con violaciones, con asesinatos. Y es muy loco que siga sucediendo en menor escala. La historia se repite. El otro día leíamos de Torkins, una familia que estaba en condiciones inhumanas viviendo en el campo, y hace unos días salió una noticia de otra provincia más, donde vivían las mismas condiciones, sin comida, viviendo en un rancho. Suele aparecer en la zona de Quinta, por ahí, que las mismas comunidades por ahí latinoamericanas que vienen a trabajar acá, que ellos mismos por ahí tienen como unas que traen gente indocumentada, que bueno, esto en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, 2x3 parece alguna noticia, ¿no? Que sí. Es una suerte de trabajo esclavo. Las historias se repiten, y estas luchas en ese momento vamos a ver que el sindicalismo que estaba arrancando, había por un lado un grupo de anarquismo, un grupo de sindicalistas, la presión del poder sobre el gobierno.
las versiones oficiales y contrastando con la realidad. Pasaron 100 años y diría Longico, 5 siglos igual, ¿no? Muchas veces hemos logrado cambiar muchas cosas, pero otras lamentablemente siguen sucediendo. Bueno, y ahora sí lo tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida a Luis Milton Ibarra Filemón, escritor e historiador acá a Mañanas Urbanas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchás ahí, Luis? Buenos días. Sí, hola, buen día. Ahí está, bajito, sí. Ahí te escuchamos. Bueno, acá estamos con Robert, buenos días. Buen día. Hola Luis, buenos días. Un gusto poder escucharte. Muchas gracias ante todo por tu atención. Luis es el titular del Archivo Histórico Municipal del Calafate y para ellos es esta una semana muy especial. También es integrante de la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 y es una semana especial porque se están conmemorando los 99 años de esta huelga, de esta historia tan trágica de la Argentina y de la Patagonia. La idea, Luis, era llamarte y escuchar un poco de esta historia, que la verdad para muchos de los argentinos es una historia poco conocida. Algunos recordamos haber visto la película La Patagonia Rebelde, que en realidad más de ser una ficción es un poquito de la realidad que ocurrió, así que nos gustaría escuchar sobre esta historia, escuchar relatos de esa época y el trabajo de ustedes en cuanto a mantener viva la memoria de lo que pasó. Sí, como todos los años, desde 2006 que nació la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1921 acá en el Calafate, seguimos trabajando en forma ininterrumpida en realizar los actos de homenaje en los cenotafios que se encuentran emplazados afuera de Estancia Anita, enfrente de los sitios de fusilamiento de trabajadores. Se trató de un movimiento de trabajadores que abarcó toda la actual provincia de Santa Cruz, solicitando mejores condiciones de vida y de trabajo. Si bien hubo un acuerdo primeramente en la primera huelga, el cual los patrones desoyeron luego en la segunda, cuando tenían que cumplir con el convenio que se había acordado y que fue lo que generó el segundo gran movimiento de la huelga que va a paralizar todo el territorio de Santa Cruz en 1921, con una brutal represión enviada por el presidente Irigoyen a través del ejército, el 10 de caballería y el teniente coronel Varela, quien vino directamente a liquidar a los trabajadores y a todo movimiento de reivindicaciones sociales y laborales. Fue un quiebre muy importante en la historia de la provincia de Santa Cruz y una masacre demasiado cruel e innecesaria, ¿no? Tener en cuenta en los años 20 matar o asesinar a 1.500 trabajadores con la escasa población que había, fue un crimen demasiado grande que nuestra comisión no está dispuesta a permitir que esto caiga en el olvido, y razón por la cual seguimos trabajando, seguimos invitando a gente de otras localidades que vayan armando sus comisiones para mantener la memoria sobre todos estos hechos que salieron a la luz gracias a la investigación de Osvaldo Bayer, y también es un homenaje a él, ¿no? Ahora que ya no está más físicamente, mantener todas estas historias y estos lugares históricos, y un compromiso que hemos asumido también con él de no permitir que esto se olvide. Ahí leía Luis en la historia de Osvaldo Bayer, como él de chico que se había criado ahí en la Patagonia, su padre le relataba haber escuchado los gritos desgarradores de los prisioneros torturados, ¿no? Y que un poco nace su interés en recrear esta historia tan poco contada y tan ocultada, ¿no? Por los gobiernos conservadores después, para el mismo radicalismo. Yo que soy un viejo radical, siempre nos quedamos creyendo de que Irigoyen no había tenido mucho que ver, cuando en realidad, fue una decisión sin duda del Estado orgánica de reprimir. Con esta historia argentina que muchas veces se nos cuenta media o se nos trata de ocultar o se nos cuenta una parte según quien esté en el gobierno de turno. Es que importante lo que hacen ustedes de poder mantener esa memoria viva. Claro, sí, esa es la intención siempre, que esto no se olvide, seguir trabajando en el sostenimiento de la memoria, en rescatar los lugares históricos donde ocurrió estas tragedias.
tragedias, localizar las sepulturas masivas, aún individuales, de los trabajadores fusilados, tratar de rescatar los nombres de algunos de ellos, que la mayoría hasta el día de hoy, casi 100 años, siguen siendo muertos anónimos. Así que seguimos en el trabajo, ¿no? Luis, sería, si querés, sería muy bueno que nos cuente alguna historia por ahí, la del Gallego Soto, la de Facón Grande, la del Toscano Fonte, que fueron los líderes de esa huelga, ¿no? Yo sé que estos días vas a estar junto a descendientes de justamente del Gallego Soto, recordando estos 99 años. Sé que está la hija de Osvaldo Bayer presentando una película que se llama Mi Viejo estos días con ustedes ahí. Sé que tu tiempo es cortito en estos días, pues estás muy activo con todo esto, pero bueno, porque para que la gente conozca un poco más sobre lo que pasó en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas que por ahí alguno recuerda de la película de la Patagonia Rebelde, pero en realidad fueron hombres de carne y hueso que se cargaron a la espalda este reclamo de los obreros y terminaron dejando su vida ahí tirados en alguna zanja en la meseta patagónica? Sí, precisamente la semana pasada comenzaron las actividades nuestras con una comisión nueva que se armó en Río Gallegos. Yo vivo en el Calafate, a 320 kilómetros, así que fuimos a inaugurar esa exposición fotográfica con fotos de la huelga en el local gremial de la Asociación Docente de Santa Cruz, y mañana con el recibimiento de Ana Bayer, que viene a presentar el documental Mi Viejo Rebelde, que lo va a hacer en Río Gallegos, en la universidad. Luego haremos algunas charlas, debates y algunas giras por la ciudad. Y el día 7 venimos para el Calafate, donde vamos a presentar también el documental en el Centro de Estudios Superiores. Y el domingo el acto central que hacemos todos los años, todos los 8 de diciembre, al cual lo había pedido Osvaldo Bayer en su obra, en los cenotafios que recuerda la memoria de los trabajadores fusilados, con la presencia de Ana Bayer y de Isabel Soto, la hija del Gallego Soto, que logra, cuando el ejército está llegando a la zona del lago argentino, tienen un encuentro casual en el Perro, donde matan a varios trabajadores del ejército, y luego en la noche de la tarde del 7 de diciembre ya están el ejército frente a Estancia Anita. Los trabajadores desde ahí lo ven. Entonces envían 2 delegados para tratar las condiciones de un arreglo, de un acuerdo. El Viñas Ibarra, que era el capitán a cargo de la zona sur de la represión, apenas llegan los delegados los hace fusilar. Entonces se envía un suboficial con bandera blanca, intimándole 24 horas para rendirse incondicionalmente. Esto precipita las decisiones de los trabajadores, que se encontraban aproximadamente en número de 600 en Estancia Anita, deliberando cómo continuar con la huelga. Se producen discusiones, asambleas permanentes entre ellos, y es así que luego de la votación que gana en forma mayoritaria la postura de esperar la llegada del ejército y entregarse, el Gallego Soto se revela de esta decisión, no la acata y decide, junto a otro grupo de argentinos, gallegos, vascos, huir hacia Chile. Así que en esa noche, tarde del 7 de diciembre, él cruza la frontera, que está muy cerca de ahí, de Estancia Anita, y esa misma tarde del 7 de diciembre ingresa el 10 de Caballería a Estancia Anita y fusila a los primeros dirigentes que le son señalados ahí frente a los trabajadores, continuando el día y los días posteriores con los fusilamientos masivos de trabajadores en grupos de a 8, 10, 12, llevándolos a unos cientos de metros y siendo fusilados de acuerdo a las indicaciones de los mismos administradores de estancia o de algunos patrones. Y bueno, eso es lo que seguimos buscando nosotros, ¿no? Tratar de saber el número aproximado de fusilados en Estancia Anita, y así mismo en el resto de la provincia. Si bien se calcula que fueron 1.500, la intención es tratar de dar con los lugares precisos de fusilamiento. Algunos de ellos los hemos localizado, pero queda mucho por hacer, así que seguiremos en ese trabajo.
Es interesante contarle a la gente que esta represión no fue ese solo día, sino que las tropas de Varela habían llegado por allá en el mes de noviembre, creo, ¿no? De 1921, y eso duró hasta enero del 22, o sea, fueron varios las persecuciones que hubo a lo largo de toda la provincia, desde la costa en los campos hasta llegar al límite con Chile. O sea, fueron varios los lugares de represión, varios los lugares de fusilamiento, digamos. Claro, sí, en eso es interesante siempre leer la versión del ejército, los partes militares, porque leyendo el diario de guerra o los partes militares del teniente coronel Varela, que era el jefe de todas las tropas, durante el primer movimiento él hace un trabajo muy bueno porque recorre estancias, en sus informes describe cómo se vivía en la Patagonia, cómo era la distancia, cómo era el trabajo, cómo eran tratados los trabajadores, las condiciones indignas en la cual vivían, la forma de pago, que en muchos casos las mismas sociedades anónimas les pagaban con vales que los trabajadores tenían que cambiar en los mercados y negocios de las mismas sociedades anónimas con un importante descuento. Entonces Varela mismo dice que los responsables del primer movimiento huelguístico son los patrones y que el odio que los trabajadores tenían hacia las autoridades era culpa de la policía, que era pésima, por lo cual él en ese primer movimiento y en ese primer informe recomienda reemplazarla por policía profesional. Y el giro que da completamente en la segunda huelga, en el segundo movimiento, bueno, en la primera eran trabajadores que reclamaban, y en la segunda ya son tratados directamente de bandidos, bandoleros y revoltosos. Entonces cambió diametralmente su accionar, y las indicaciones que él le va dando a sus capitanes son claras y específicas. En todas tiene un renglón donde le dice: le recomiendo los cabecillas, le recomiendo proceda usted con toda rigurosidad, y el otro párrafo ese de le recomiendo los cabecillas. O sea, y es llamativo que precisamente en todos los enfrentamientos que fueron disfrazados y dibujados por el ejército, los que siempre morían eran los cabecillas, y después los demás dirigentes, que eran las líneas segundas de las organizaciones. Por eso es interesante leer los partes militares. Por ahí en los partes militares uno puede entrever realmente el movimiento y la matanza. El mismo Viña Ibarra, en un encuentro que va a tener acá en Charlesbourg con los trabajadores, él hace un campamento, ahí está varios días recorriendo la zona, ya viene fusilando trabajadores, y recibe un grupo de trabajadores. Entonces dice en el mismo parte militar que los trabajadores lo que piden es que se cumpla el convenio laboral y que se deje en libertad a los presos por cuestiones sindicales. O sea, eso lo reconoce Viñas Ibarra, que es lo que solicitan los trabajadores. En respuesta a ello, él le dice que tienen 24 horas para entregarse al ejército, y si no, vas a vadear el río Santa Cruz en este caso, y los va a someter por la fuerza. O sea, él venía directamente ya a liquidar el movimiento de los trabajadores. Y él mismo reconoce que lo que los trabajadores están pidiendo es que se cumpla el acuerdo firmado y que se dé libertad a los trabajadores que habían sido detenidos injustamente por cuestiones sindicales. Sí, todos esos documentos es interesante seguir leyéndolo y analizándolo, a pesar que ya pasaron casi 100 años. Y usted como aprende mucho de eso. Y usted como historiador, digo, ¿cuál es su mirada sobre el presidente de aquel momento, que era Irigoyen? Digamos, fue la orden dada, se fue de las manos, ¿cómo lo ve usted? Sí, la orden vino del presidente, pues evidentemente un teniente coronel del ejército no va a actuar de la forma en que actuó libremente. Él cumplió órdenes, eso lo informa a su jefe superior, al ministro de guerra y al presidente. Si bien luego tratan de deslindar responsabilidades y que bueno que no dio la orden y esto, pero realmente la orden obviamente
salta a la vista que vino del presidente, de la máxima autoridad, a través del ministro de Guerra. Varela y el ejército, cuando vuelven a Buenos Aires, luego solicitan entrevistarse, pero el presidente ya nunca más lo va a recibir. Fueron varias las veces que intentaron entrevistarse, pero no son recibidos. Y lo relata Bayer también, que le comentó a Naya que en una de las reuniones previas a los fusilamientos, cuando venían a realizar la segunda campaña, mientras estaban esperando indicaciones presidenciales, dice que sale eufórico Varela del despacho y dice: señores, tenemos que ir a aplicar la pena de muerte al territorio de Santa Cruz. Así que eso es clarito, y la pena de muerte fue aplicada, fue publicada, así que para nosotros no hay dudas en cuanto a la responsabilidad del presidente. Y con respecto a los medios, ¿no? Se sabe de algunos textos de La Nación de la época, o qué, para dónde apuntaban, por lo menos algunos medios nacionales, pero digo, en la región, ¿qué sucedía en ese momento? Sí, el que publicaba mucho y hacía mucha campaña era el secretario de la gobernación, que estaba a cargo de la gobernación, Herminio Correa Falcón, quien viajaba y enviaba constantemente comunicados y pequeños artículos sobre las depredaciones que cometían los bandoleros o los revoltosos. Y en la provincia de Santa Cruz es lo mismo, los medios eran manejados por el gobierno y por los estancieros, que eran los más poderosos en ese momento. La Federación Obrera tenía su órgano de difusión, pero con muy poca llegada, pero los medios respondían directamente a los ganaderos, que eran el verdadero poder en el territorio de Santa Cruz. Las autoridades eran enviadas, las autoridades en cuanto a gobernador y jueces eran enviados desde Buenos Aires, entonces no tenían demasiada autoridad ni demasiado poder. El poder real en Santa Cruz lo ejercían los ganaderos, los grandes ganaderos y las sociedades anónimas. Y esto sucedió hasta no hace tantas décadas. Luis, también hay otra pieza más de rompecabezas, que es la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Estamos hablando de un grupo ultranacionalista que ya a principios del 19, le comentaba hace un rato, cuando fue la represión en los talleres Bacena en Buenos Aires, se habían desquitado con la comunidad judía en ese momento, que son tremendas las crónicas cuando hablan de llevar a los judíos de sus barrios arrastrados por las calles por la Liga Patriótica, y esta gente también se hizo presente allá en el sur como una fuerza parapolicial, digamos, ¿no? Si lo podemos hacer una equiparación, fue como una AAA, digamos, de los 70 en aquella época, una cosa así. Sí, la Liga Patriótica, que nació con ese fin, se movió mucho, participaba mucho, tenía mucho poder y mucha ascendencia sobre las decisiones del gobierno. De hecho, el doctor Manuel Carles, el fundador, va a venir varias veces a Santa Cruz a arengar a la población, hacer campañas y a exigir a las autoridades también. Y bueno, y ellos también tenían su brazo armado, que en el caso de Santa Cruz era la Guardia Blanca, que la componían integrantes de la Liga Patriótica, que eran a su vez estancieros o representantes de los estancieros, administradores, capataces, y algunos personal de la Liga de Comercio. Así que ellos también influyeron en exigir la represión brutal a los trabajadores y a todo el movimiento. Luis, y esta historia se dio, digamos, termina el conflicto por allá como el 10 de enero del 22, ¿no? Que con la muerte de Facón Grande y toda su gente, digamos, es como que es el último acto de represión, el último fusilamiento, es donde termina este conflicto y lo meten abajo de la alfombra por decenas de años, más o menos así. Sí, el Varela, el jefe del 10 de Caballería, cuando viene a Santa Cruz en su segunda campaña, viene directamente a liquidar el movimiento de los trabajadores, y lo que realiza es básicamente una campaña militar. Él divide el territorio en 3 zonas. La zona sur del río Santa Cruz va a estar bajo la órbita del capitán Pedro Viñas Ibarra, el encargado de reprimir y fusilar a los trabajadores.
junto a un grupo del 10 de Caballería. La zona centro la va a poner a cargo del capitán Elvio Carlos Anaya, del 2 de Caballería, para liquidar a todo el movimiento huelguístico de la zona centro, que son las localidades de San Julián, Paso Ibáñez, que ahora es Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, con estancia Bellavista, donde ahora es gobernador Gregores. Ese es el encargado de los fusilamientos de los trabajadores. Y va a ser Varela el que se va a ir personalmente a la zona norte a reprimir al grupo que se había formado en este segundo movimiento, liderado por Facón Grande, que dominaba toda la zona norte y el ramal ferroviario de Ciado a Colonia Las Heras. El movimiento empieza a ser liquidado en la zona sur del río Santa Cruz, con el fusilamiento de trabajadores el 8 de diciembre en Estancia Anita, más de 100 trabajadores fusilados en la estancia y en los alrededores, con las docenas de fusilados en toda la zona centro, a cargo del capitán Anaya, y el final, y bueno, ahí ya el movimiento de los trabajadores había sido descabezado y cortado, no había comunicación entre ellos. Entonces, finalmente, en diciembre de 1921, los últimos días, va a quedar aislado el grupo de Facón Grande, que va a tener un enfrentamiento casual con el 10 de Caballería, al cual lo hacen recular en el enfrentamiento en Tehuelches, lo que también va a provocar una deserción en el grupo de la gente de Facón Grande, que era un grupo de aproximadamente entre 200 y 300 trabajadores. Luego de ese enfrentamiento, que ellos se dan cuenta que fue contra el ejército, contra quien no querían enfrentarse, un grupo de más de 100 trabajadores desertaron de la fila de Facón Grande y se van a hacer un gran rodeo para ir a entregarse a las autoridades en Comodoro Rivadavia. Y bueno, luego Facón Grande recibe la comunicación de Varela, que le dice que se dirija hacia Jaramillo para parlamentar y llegar a la solución del conflicto, y cuando llega él y toda su gente, a medida que van llegando, los van tomando prisioneros y los van fusilando. De esa forma va a terminar el movimiento huelguístico en todo el territorio de Santa Cruz, con la liquidación final del grupo de Facón Grande, que fue el último grupo en ser diezmado y pasado por las armas. Y después se da una serie de situaciones como de venganza, podríamos decir, ¿no? La muerte del mismo Varela, y alguna cosa insólita. Yo comentaba antes de llamarte de que el militar Anaya termina siendo el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Argentina años más adelante, ¿no? Estas historias insólitas, ¿no? Quien tenía las manos manchadas de sangre, quien había cumplido con estas tremendas represiones, termina siendo el jefe de la justicia y de la educación de la Argentina. Claro, sí, nosotros acá en Estancia Anita hicimos un homenaje a Kurt Wilkens, que fue el alemán que hizo justicia esperándolo a Varela a la celda de su casa cuando se iba a trabajar al regimiento de caballería que estaba ahí a una cuadra de su casa. Y bueno, él, enterado del crimen tan grande que había cometido Varela, decide hacer justicia anarquista. Entonces lo prepara un atentado, lo espera a la salida de su casa, le arroja una bomba y lo liquida después a tiro de revólver. Y nosotros, en ese sentido, por eso reivindicamos y homenajeamos la figura de Wilkens, porque Wilkens tenía razón, porque la decisión de él de hacer justicia, de matarlo a Varela, era porque sostenía que si este hombre seguía vivo iba a cometer un crimen tan atroz como el que había cometido en Santa Cruz en un futuro no muy lejano. Y la historia le da la razón, porque el capitán Elvio Carlos Anaya, que fue el encargado de la represión del movimiento huelguístico en la zona centro, a quien le decían la hiena, luego va a participar en todos los golpes militares que hubo en la Argentina. Él va a ser uno de los impulsores también de la revolución del 55, que derrocan al presidente Perón. Como bien recordaste, el presidente Frondizi lo nombra ministro de Justicia, una ironía. Y después del golpe del 76 también va a ser uno de los que va a estar felicitando a la Junta Militar. Este hombre llegó a vivir hasta los 99 años. Entonces, él participó luego activamente de algunos golpes militares,
y si no participó, como en el caso de 76, donde ya era muy anciano, sí los felicitó por el accionar y de haber derrocado un gobierno constitucional. Y Wilkens, que termina prisionero preso por la muerte, por haberlo asesinado a Varela, después lo terminan asesinando en la cárcel, ¿no? Así es más o menos la historia, familiares de Varela o mandados por alguien. Claro, en el caso de Wilkens, como él había preparado su atentado solo, bueno, él pensaba liquidarlo a Varela y luego huir de ahí, pero por salvar a una chiquita que se cruzó justo, desgraciadamente, en ese momento, entonces cuando él arroja la bomba, cubrió con su cuerpo a la chiquita y entonces las esquirlas de la bomba le dieron a él en las piernas, por esa razón no pudo huir. Entonces lo toman prisionero, lo llevan preso, bueno, le hacen el juicio y está en el hospital, estando en el hospital militar, creo, o en la cárcel, en el pabellón de donde están bueno, los enfermos y eso. Él va a ser muerto ahí por Pérez Millán Temperley, que Pérez Millán Temperley había estado en Santa Cruz durante la primera huelga. Él había sido parte de la policía y en un enfrentamiento que hay entre los huelguistas y la policía en un lugar que se llama El Cerrito, él va a ser tomado prisionero entre los varios policías que son tomados prisioneros, donde hay varios muertos en ese enfrentamiento. Allí uno de los huelguistas le va a salvar la vida porque en ese momento lo tenían a él prisionero y habían matado a uno de los huelguistas, entonces había uno de los líderes de ese movimiento que los quería liquidar a todos los policías, entonces lo iban a matar a Pérez Millán porque tenía unos balazos en la cadera, entonces no podía movilizarse, no podía subir al caballo. Entonces uno de los huelguistas le salva la vida y lo lleva y lo sube al caballo, lo ayuda a subir. Ese huelguista luego va a ser fusilado durante la segunda huelga, y no solamente fusilado, sino que lo prende en fuego. Y bueno, Pérez Millán Temperley a su vez luego es protegido por las mismas guardiacárceles y autoridades y sectores políticos y enviado a un sector donde no haya posibilidad de ser vengada la muerte de Wilkens. Pero otro ruso anarquista que se entera de todo esto va a preparar un atentado y va a lograr cobrarse la vida de Wilkens, liquidándolo o haciéndolo liquidar y matar a Pérez Millán ahí dentro de la cárcel. Fue toda una serie de muertes y venganzas relacionadas con lo que fue la represión de Santa Cruz y los hechos de la Patagonia Rebelde. Estamos charlando con Luis Milton Filemón, hablando de la memoria de estos obreros fusilados en la Patagonia. Te quería preguntar, Luis, en todo este tiempo como investigador o historiador o como escritor también, recopilando datos, si en algún momento, bueno, recibiste alguna amenaza. No, de vez en cuando por ahí alguna sugerencia de no molestar con estos temas que son incómodos para algunos todavía, pero no más que eso. Así que lo que uno siempre hace es buscar documentos, buscar testimonios, ver qué queda en la memoria de los actuales descendientes de quienes fueron víctimas y de quienes estuvieron del lado de la represión de aquellos años, y seguir indagando en la historia y buscar nuevos cauces, ¿no? Pero no, uno en esto hay que seguir. Seguimos con la comisión, seguimos pidiendo que se armen más comisiones que sean independientes del poder político, porque no, en caso particular y en algunos compañeros no permitimos que el Estado nos venga a imponer a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y decir. Nosotros actuamos como lo hacían los trabajadores en aquellos momentos, donde todo se resolvía por asamblea. Entonces esa es la forma de actuar. Entonces nosotros proponemos algo y si la mayoría opina que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacemos, ¿no? Y los trabajadores, a pesar de que tenían al ejército encima en 1921, seguían con sus asambleas hasta última hora. El caso que les relataba antes del encuentro entre los trabajadores y el capitán Viñas Ibarra, donde él reconoce que los trabajadores pedían el cumplimiento del convenio
la libertad de los huelguistas presos, también otra de las partes dice que los trabajadores, luego de haber recibido la intimación de Viña Ibarra de entregarse o si no iban a ser sometidos por la fuerza, dice que ellos no pueden resolver nada si no se hace una asamblea. Lo reconoce el mismo Viña Ibarra en su parte militar, cosa que los trabajadores hacen y un grupo se entrega al ejército y el otro grupo va a tomar los barcos que navegaban en el lago argentino y se va a dirigir hacia Estancia Anita, que era el lugar de concentración de todos los trabajadores. Luis, para ir terminando la charla y no molestarte más, por favor contanos cómo fue, una vez que termina esta represión, el repudio que sufren las fuerzas del ejército por parte de las meretrices ahí en la costa de la Patagonia. Sí, esa era la parte que no me quería olvidar, que precisamente luego del fusilamiento de los trabajadores, y cuando ya había el ejército decide premiar a sus soldados enviando a los soldados, precisamente a los proscriptos, a los prostíbulos. Entonces en la localidad de San Julián, todas las localidades tenían sus prostíbulos, pero precisamente en la localidad de San Julián ellos se arregla para que vayan los soldados al prostíbulo, y cuando llegan son expulsados del mismo prostíbulo por las prostitutas, por las pupilas. Entonces ellos se niegan a atenderlos y les dicen que son unas porquerías, que con asesinos no se acuestan. Entonces los expulsan del prostíbulo y se genera un gran revuelo en la comunidad, por lo cual interviene la policía, las mujeres son llevadas presas y esto fue la única protesta en favor de los trabajadores en aquel momento, y hay que rescatar la figura de estas mujeres, que fueron las únicas que se opusieron y que denunciaron el crimen del ejército, que lo repudiaron, porque ellas luego van a tener un sufrimiento atroz en la misma comisaría, donde van a ser golpeadas salvajemente, ultrajadas, violadas, luego expulsadas de las localidades y del territorio, y de la mayoría lamentablemente se pierde el rastro a lo largo de la historia, excepto el caso de Maud Foster, que luego de deambular por diversos lugares vuelve al mismo San Julián ya mayor, trabajando siempre en el mismo rubro, ya no como pupila del prostíbulo, sino como gerenta o madama. Entonces es la única mujer que vuelve al territorio y a la localidad donde había sido expulsada por haber asumido esta actitud tan valiente de echarlos a los soldados del ejército por haber fusilado trabajadores. Ella falleció ahí en San Julián, está su sepultura en el cementerio de San Julián. Hay la historia, se la recuerda a ella, a las demás figuras, y fueron las únicas que realmente se opusieron y se manifestaron en contra del ejército por haber cometido un crimen tan grande. Luis, te agradecemos profundamente tu tiempo, la verdad que... Felicitaciones por el gran trabajo, ¿no? Porque como ojalá haya muchos Luis en todos lados, ¿no? Porque está bueno saber lo que sucedió y no olvidarnos, ¿no? De estas cosas trágicas que tiene la historia de la Argentina, ¿no? Nosotros de este rinconcito del sudeste bonaerense acá, tratamos de poner nuestro granito de arena, recordar vieja historia, por ahí hacemos programas que tienen que ver con la vivencia de la Segunda Guerra, con algunas historias del nazismo acá, con el Holocausto. Es la primera vez que incursionamos en temas de historia nacional, digamos, la verdad que escuchar tu relato nos pone la piel de gallina y nos hace ver lo poco que sabemos muchas veces de la historia real, ¿no? Que muchas veces la historia oficial que nos han contado difiere mucho de la historia real. Así que mandarte un abrazo grande, agradecerte nuevamente y si querés decir unas palabras finales, está abierto la 105.5 para escucharte, Luis. Sí, el agradecido soy yo, que hayan llamado de tan lejos, hayan tenido consideración por el trabajo que venimos haciendo y principalmente por la difusión y no permitir que esto caiga en el olvido. Así que seguiremos trabajando en mantener la memoria, como lo venimos haciendo, y también en rescatar todos estos sitios históricos para conocimiento público, porque como sostengo desde que nacimos en el año 2006, lo que tenemos que rescatar acá es la memoria de estos hechos tan trágicos
y la memoria es patrimonio, y el patrimonio es de todos. Nosotros no somos los dueños de la verdad ni de la memoria es de todos, entonces tenemos que ejercerla entre todos, pero tampoco permitiendo imposiciones de ningún sector que nos digan y nos quieran exigir qué es lo que nosotros tenemos que decir, pensar y cómo actuar. Cada uno tiene que actuar libremente de acuerdo a sus convicciones, a sus ideales. Podemos en el caso mío, sí. Seguiré trabajando en rescatar esta memoria y en exhibirla y en mostrarla y que esto no se olvide por ahora ni para las futuras generaciones, y señalizar los sitios donde ocurrieron todos estos fusilamientos de trabajadores, que la historia esté presente, que sea visible a través de cartelería y de relatos y publicaciones. ¿Podemos encontrarte en las redes sociales? Sí, en las redes sociales me encuentran en mi Facebook con mi nombre completo, Luis Milton Ibarra Filemón, y allí mismo está mi Facebook de trabajo, que es Archivo Histórico Municipal del Calafate, donde voy subiendo historias constantemente en general de la zona del lago argentino, y el otro Facebook de la Comisión por la Memoria de la Huelga de 1921, el Calafate, donde también subo documentación, fotografías e historias breves, lo que fueron las huelgas, y hace poco también con la conformación de la Comisión por la Memoria en Río Gallegos, ellos también tienen su Facebook, que es Comisión por la Memoria de la Huelga de 1921, Río Gallegos. Así que esa es la vía de comunicación y difusión de pequeñas historias para seguir manteniendo viva la memoria. Bueno, muchas gracias. Luis, un abrazo grande y bueno, tengo deuda pendiente de algún día ir al sur y espero podamos sentarnos a tomar un café, comer un asado, compartir un buen vino y compartir muchas historias del sur. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Un abrazo grande y que tengan una buena semana con mucho acompañamiento en estos eventos que tienen para recordar los 99 años del inicio de las huelgas. Sí, muchas gracias a ustedes por la comunicación, así que un abrazo para todos ustedes y los oyentes. Un abrazo.